les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Como vieron algunos que no conocen, Katie es mi esposa y tenemos el privilegio, ¿verdad?, de ser pastores de esta iglesia. Así es que es un lugar donde tú puedes crecer y conocer a Dios también, y vas a poder crecer en tu fe y espiritualmente descubrir tu propósito, ¿verdad? Entonces, si es tu primera vez y no has visto el tema que estamos hablando acerca de una carta que está escrita por un apóstol que se llama Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo le está escribiendo una carta a su estudiante Timoteo, un hombre que era joven, que estaba comenzando su pastorado. Y entonces Pablo le deja a través de esta carta como recomendaciones, le da como algunos tips de cosas que tiene que hacer, cosas que no tiene que hacer, ¿verdad? Y entonces estamos en la última parte de esta carta, donde Pablo está hablando sus palabras finales, ¿verdad? Porque Pablo estaba en la cárcel y estaba en este punto donde lo iban a matar por predicar el evangelio de Dios. Entonces, pero ¿qué propósito del mensaje? ¿Cuál es el propósito? Hoy quiero hablarte sobre una realidad que muchos de nosotros vamos a pasar en diferentes puntos de nuestra vida, ¿verdad? Y es que las personas y las cosas de este mundo te van a fallar. Esa es una realidad, ¿verdad? Entonces, pero algo que debemos entender es que la presencia de Dios nunca nos abandona, ¿verdad? Las cosas pueden fallar, las personas pueden fallar, las personas te pueden mentir, pero la presencia de Dios siempre está junto con nosotros. Y lo que quiero con este mensaje es poder animarte a ti, a que tú, si estás sintiendo soledad, si estás sintiéndote abandonado, traicionado por alguna persona o por algo, ¿verdad?, que tú puedas entender una verdad importante. Y esta verdad es que aunque otros se alejen, Dios siempre estará ahí para nosotros. Y esto es lo que Pablo está queriendo animarnos a nosotros a que podamos entender, ¿verdad? Pablo estaba pasando un momento complicado, un momento muy difícil en su vida, un momento donde se sentía abandonado, se sentía solo. Y entonces le hace esta carta a Timoteo, y le dice, mira, en el versículo 9 le dice, entonces algunos me han preguntado también qué versión uso de la Biblia, y yo uso la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad?, por si alguien tiene alguna duda. Pero en el versículo 9 dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en una desesperación tan grande que hemos repetido estas palabras? Ven, ¿verdad?, por lo más pronto posible. Y entonces dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que te dejé con Carpo en Toras. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Y luego dice, Alejandro, el que trabaja en el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso fielmente a todo lo que nosotros dijimos. El 16 dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Él me libró de una gran muerte segura, así es, y el Señor me librará de todo ataque del maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Verdad? Entonces podemos ver lo que Pablo estaba sintiendo, ¿verdad? En esta última carta, en estas últimas palabras finales de Pablo, podemos ver que estaba pasando un momento complicado en su vida, ¿verdad? Y entonces, por eso le puse por título a mi mensaje hoy, cuando todos se van, Dios permanece, ¿verdad? Porque esa es una gran verdad que la Biblia nos enseña. Porque yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que han confiado en alguna persona
cuando tú más lo necesitabas y nunca apareció. ¿Verdad? Siempre puede pasar que las cosas te abandonan, que las personas te pueden abandonar, y esto puede pasar mucho en diferentes áreas de nuestra vida también, ¿verdad? Y en la mañana les decía que me recordaba de una historia cuando yo estaba más pequeño, tenía como 12 años, y a nosotros nos gustaba jugar mucho fútbol, ¿verdad? O le llaman soccer aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero nos gustaba jugar mucho fútbol. Y yo tenía un amigo con el que siempre estaba junto, ¿verdad? Siempre íbamos para un lado, íbamos para otro, siempre estábamos juntos. Yo visitaba su casa, él visitaba mi casa, y entonces estábamos pasando un tiempo juntos. Y entonces un día, cuando íbamos a jugar, empezamos a hacer 2 equipos, ¿verdad? Entonces, y él era, siempre escogían 2 capitanes, ¿verdad? Siempre escogían como 2 capitanes que escogían cada jugador que tenían que escoger. Y entonces, cuando nosotros estábamos ahí, ¿qué creen? No me escogió para su equipo. Y éramos mejores amigos. Y eso para mí a la edad de 12 años me sentí abandonado. Me sentí como que estaba traicionado. Me sentí como que me había dejado solo. Y yo decía, pero ¿cómo no me escogió si somos mejores amigos? ¿Verdad? Y entonces muchas veces nos puede pasar algo así en nuestra vida. O a lo mejor también puedo recordar como cuando te mueves de casa, que mágicamente nadie contesta el teléfono ahí, ¿verdad? Cuando uno necesita ayuda, cuando te vas a mover. O peor aún, cuando a lo mejor te enfermas o estás en el hospital o cualquier cosa, y aquellas personas que decían ser tus amigos o aquellas personas que decían ser personas que iban a ser fieles a ti, ni un mensaje ni una llamada recibes cuando estás enfermo en un hospital, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos va a pasar esto, en el que las personas nos van a abandonar y las cosas nos van a fallar en algún punto en nuestra vida, y vas a llegar a sentirte como Pablo lo está sintiendo. Pero la verdad es que la soledad es algo que puede afectar mucho al cuerpo. Y esto es algo muy interesante porque yo no sé si ustedes sabían que hay estudios neurocientíficos que demuestran que el dolor emocional de la soledad activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el dolor emocional de la soledad se siente como si alguien te hubiera dado un golpe. Para el cerebro es lo mismo. No sabe diferenciar entre un golpe que alguien te da o una emoción de soledad que tú estás teniendo. Para el cuerpo es igual. Por eso es que se siente tan fuerte cuando alguien te deja solo, cuando alguien te abandona. Es como si te estuvieran matando por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu cuerpo no sabe diferenciar. Entonces afecta mucho tu cuerpo cuando estás sentido en soledad, cuando estás pasando por un abandono. Y sientes mucho la presión, porque por eso Pablo le estaba diciendo, ven pronto. Le decía, ven porque necesito de alguien, ¿verdad? Estoy solo en este momento. Pero entonces hay algo que es muy extraordinario de esto, porque a veces creo que nos llegue a pasar lo que a Pablo le pasó es algo bueno para nosotros. Sentir la soledad o sentir el abandono a veces es bueno para nosotros, y a veces a lo mejor algunos estarán diciendo, no, pastor, ¿cómo te atreves a decir que la soledad y el abandono es lo mismo? Es bueno, pero mira, déjame explicarte bien. Hay estudios psicólogos también que demuestran que durante nuestra vida tú puedes hacer muchas amistades. Mira, durante tu vida vas a una tienda, puedes conocer a alguien y la haces una de tu amistad. Entonces hay muchas amistades que nosotros durante nuestra vida estamos colectando en nuestro círculo. Pero el estudio dice que durante los tiempos de crisis, los tiempos difíciles, es donde estas relaciones se filtran naturalmente en tu vida. Entonces, la soledad duele, pero también revela quién realmente está contigo. La soledad te deja ver quiénes son aquellos amigos verdaderos que estarán contigo en las buenas y en las malas. Aquellas personas que realmente te van a acompañar en tu dolor, ¿verdad? Es a través de la soledad, es a través del abandono que tú te vas a dar cuenta quién es verdaderamente la persona que está contigo. Y por eso es que es bueno a veces que suceda esto. Y esto es precisamente lo que le está pasando a Pablo, ¿verdad? Pablo está escribiendo esta carta en sus últimos momentos de muerte. Está a punto de que lo maten y está solo en la prisión, y hay muchas personas que lo abandonaron. Y él mismo dice, mira, Demas me abandonó
Y Demas es muy importante entenderlo porque Demas en la Biblia podemos ver que era un acompañante de Pablo en todo momento, ¿verdad? Demas era un colaborador de Pablo. Entonces, en la Biblia tú y yo podemos ver que Demas conocía el Evangelio, que Demas era una persona cercana a Pablo, ¿verdad? Y en los momentos complicados lo abandonó. Y la Biblia dice que Demas estuvo con Pablo la primera vez que lo metieron preso a la cárcel. Pero la segunda vez que ya se puso más complicado, Demas lo abandonó. Y entonces Pablo dice, mira, Demas me abandonó porque empezó a amar las cosas de este mundo. Y luego dice, Crescente fue a Galacia, se fue. Tito se fue a Dalmacia. Alejandro, ¿verdad? Entonces dice Alejandro, el que trabaja el cobre, dice, me hizo mucho daño. Y Pablo lo empieza a decir, ¿y sabes qué? Cuando me llevaron ante los jueces, nadie fue conmigo. Todo mundo me abandonó. Y en este momento Pablo está teniendo un dolor tan profundo y está teniendo una desesperación tan grande de sentir la soledad, de sentir el abandono, que busca ayuda en Timoteo y lo manda que venga deprisa para que pueda venir con él. Y algo que me impacta de este pasaje es cómo Pablo menciona los nombres de las personas que lo abandonaron y lo traicionaron, ¿verdad? Porque lo traicionan en un momento crítico de su vida, en un momento muy importante donde él necesitaba de alguien, nadie estaba ahí. Y es ahí donde la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros una verdad muy importante. Pablo no está hablando de teoría, Pablo no está repitiendo la historia de otras personas, sino que Pablo está hablando desde su misma herida, desde su mismo sufrimiento, ¿verdad? Entonces él está hablando desde la experiencia que él está viviendo. Pablo no era un espectador, no solamente estaba contando la historia de alguien más que le había pasado esto o de alguien más el sufrimiento que otra persona estaba teniendo, sino que Pablo estaba hablando de lo que estaba sufriendo en carne propia. Era su misma experiencia. Y esto es algo importante de entender, porque esta experiencia que está pasando Pablo le da la autoridad para enseñarnos a confiar en Dios. Cuando las personas te fallan, dice Pablo, cuando las personas se van, te abandonan, cuando las cosas dejan de funcionar, cuando no hay nadie en tus momentos más difíciles de tu vida, Pablo dice con seguridad, todos se fueron, pero solamente alguien se quedó conmigo. Y dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio la fuerza. Entonces, todo mundo te puede abandonar, pero Pablo te está recordando, no te preocupes, porque solo hay uno que se va a quedar y es el único que tú necesitas. Y ese que tú necesitas es Dios, quien es nuestro Padre Celestial. Y eso es algo que tú y yo debemos entender, debemos confiar. No pongas tu fe y tu esperanza en otras personas. Pon tu fe y tu esperanza en aquel que no se va a ir en los momentos difíciles. Aquel que cuando la situación se ponga complicada no va a decir, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos, sino que se queda contigo. Te está guiando paso a paso. Y por eso Pablo está escribiendo esto, contando su historia, su experiencia, para que tú puedas saber que hay esperanza. Para que tú puedas darte cuenta que Dios es nuestra esperanza en el momento de soledad, en el momento de abandono. Y sabes, a lo mejor algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pastor, hablar de la fidelidad de Dios es muy inspirador, así es muy bueno, todo esto que estamos hablando, lo que Pablo está hablando, pero a lo mejor algunos de ustedes estarán preguntando, pastor, pero ¿qué pasa cuando no me siento así? ¿Qué pasa cuando, muchos usan esta frase, ¿qué pasa cuando las cosas están gritando lo contrario? ¿Qué pasa cuando mi situación no estoy viendo la fidelidad de Dios? No estoy viendo la fuerza de Dios, no estoy viendo dónde está Dios. ¿Qué pasa con eso? Y a veces es difícil la vida, ¿verdad? Y esto es algo que estábamos recordando en la mañana. La Biblia dice, en el mundo vas a tener ¿qué? Aflicciones. O sea, Dios te está garantizando que problemas va a haber sí o sí. No hay escape, ¿verdad? Y entonces, pero tal vez a lo mejor has orado con fe en algo y no has visto la respuesta de Dios.
A lo mejor tal vez entregaste tu corazón a alguien y te rompieron tu corazón, te abandonaron, ¿verdad? Rompieron tu corazón. A lo mejor tal vez sirves a Dios y con una fidelidad grande, pero tu economía a lo mejor está rota, a lo mejor tienes problemas en tu casa, en tu matrimonio. ¿Cómo podemos pensar la fidelidad de Dios cuando estamos pasando por este tipo de cosas? Y esto muchas veces nos hace cuestionar si realmente Dios está con nosotros. Y mira, y son válidas estas preguntas, porque todos nosotros en algún punto de nuestra vida nos sentimos así. Alguna vez sentimos como decir, si Dios está conmigo, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola? Pero a veces podemos pensar, es que si Dios me ama, ¿por qué permitió que me abandonaran? ¿Por qué permitió que me pasara esto? Si Dios está conmigo, ¿verdad? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Y si somos honestos, muchas veces es donde se nos vienen los pensamientos de decir, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿A dónde? No lo puedo encontrar. Y a lo mejor tú puedes en este momento, estás pasando por una soledad, por una dificultad, donde a lo mejor te estás viendo enfocado o estás viendo tu parecido en Pablo, donde a lo mejor estás repitiendo las mismas palabras, donde dices, Dios, por favor, ven rápido porque te necesito, porque necesito tu ayuda, no sé qué más hacer, no encuentro la salida, necesito algo mucho más, donde necesito ayuda de algo sobrenatural. Pero Pablo está contando esta historia para que no te hagas esas preguntas más. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Por mi experiencia, yo te puedo decir que Dios está contigo y te dará la fuerza cuando tú la necesitas. Y es por eso que es bueno compartir nuestra experiencia con otras personas. Porque tú puedes darle fortaleza a través de tu testimonio a otras personas para que se den cuenta que Dios es fiel y que nunca nos abandona. Entonces, donde la persona menos esperabas que te ha abandonado, aquí hay una verdad que nosotros debemos entender en nuestra fe. Dios nunca prometió que todos se quedarían contigo. Dios nunca te prometió que la vida sería fácil. Dios nunca prometió que con lo que tú comenzaste, con eso ibas a terminar bien. Tampoco prometió que no ibas a sentir dolor, que no ibas a sentir decepción o que no ibas a sentir traición. No prometió eso. Pero también promete otra cosa. En Hebreos dice, nunca te fallaré, jamás te voy a abandonar. Y las promesas de Dios son estas, que en medio de tu dolor, Él está a tu lado, que en medio de tu divorcio, Él estará ahí contigo. Esas son las promesas que Dios está dando para ti. Dios está diciendo, mira, en medio de tu depresión, esa depresión que a lo mejor nadie entiende, esa depresión que a lo mejor nadie conoce, Dios te va a tomar de su mano y te va a ayudar a que tú salgas de ese momento complicado en tu vida. Pero es importante confiar en Dios, es importante creer y no poner tu dependencia en otras personas. Él sí te prometió que en medio de tu dolor estaría contigo. Y mira, a veces podemos pensar y decir, bueno, pastor, es que las promesas sí son buenas, las promesas sí las entiendo, pero a veces el problema que nosotros tenemos es que queremos poner a Dios en el mismo nivel que nuestras experiencias que hemos tenido con otras personas. Entonces a lo mejor yo puedo venir y decirte, mira, estas son las promesas de Dios, pero si tú has tenido una experiencia donde la gente ha roto tu confianza, donde las promesas se han roto, a veces uno dice, pero es que Dios no será igual, no me pasará lo mismo con Dios. Pero mira lo que Números te quiere recordar. Dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Dice, Él no es humano, por lo tanto tampoco cambia de parecer. Y entonces da una aclaración y dice, mira, ¿qué no has visto? ¿Cuándo has visto a Dios que lo que promete no lo cumple? ¿Cuándo has visto que Dios que lo que promete no toma una acción? Y eso es lo que Números te está recordando esta mañana. Que Dios no es como el hombre que rompe promesas, que miente, sino que Dios nunca cambia. Y es algo que nosotros
vemos en la Biblia que las promesas de Dios son promesas que Dios siempre las cumple. El problema es que estamos viviendo en tiempos donde somos generación de microwave. ¿Han escuchado esa? Donde todo lo queremos al instante. Tú quieres tu promesa en una hora, le oras y en una hora quieres tu respuesta. Queremos ser generaciones de microondas, de cosas rápidas. Pero Dios siempre tiene el momento adecuado, el tiempo adecuado que va a responder, ¿verdad? Entonces, pero no es que está mintiendo, no es que está rompiendo tu promesa, sino que simplemente tiene que caer al tiempo adecuado, porque los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de nosotros a veces nos equivocamos muchas veces, pero esta verdad nos está enseñando dos verdades paralelas. No solamente la soledad te va a doler y duele, pero también pone a prueba tus relaciones. Y no solamente las pone a prueba, pero la soledad y el abandono también te van a ayudar a que tengas una dependencia en Dios solamente. Mira, a veces tus emociones dependen de alguien más. A veces pones tu fe y tu esperanza en otras personas. Pero Dios está diciendo, no, en los momentos de soledad y abandono es importante que ustedes dependan de mí. Y Pablo está diciendo, cuando tú dependes de Él, Dios aparecerá, Dios se hará presente, Dios te dará fuerzas para seguir adelante, Dios te ayudará en los momentos más difíciles de tu vida. Pero cuando tú aprendes a depender de Dios, cuando tú aprendas a depender de otras personas, entonces será muy complicado para ti, ¿verdad? Será muy difícil. Entonces, ¿qué aplicación podemos hacer esto? ¿Cómo lo puedes aplicar esto que Pablo está enseñando en tu vida? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos abandonados? Te voy a dar 3 cosas que tú puedes hacer. La primera, recuerda quién está contigo. Porque Pablo en el momento difícil estaba en la cárcel, estaba a punto de morir, ya sabía que iba a morir, estaba pasando soledad, estaba pasando abandono, no había nadie con él, pero recordó quién estaba con él. Y entonces el Señor estuvo a mi lado y le dio la fuerza. Mira, a veces tú no puedes sentir a Dios o no puedes ver a Dios porque estás muy enfocado en lo que perdiste. A veces tu mente, tus pensamientos, tus emociones están más preocupados por lo que perdiste, por esa relación que perdiste, por esa amistad que perdiste, por esto que perdiste de tu casa, por esto que perdiste de tu carro, y no puedes ver a Dios porque estás enfocado en las cosas incorrectas. Pero una vez que tú cambies tu enfoque, ¿verdad? Que te des cuenta que Dios está ahí, ¿verdad? Entonces vas a poder sentir que Dios está en ese momento de dificultad contigo. Entonces, algo que tú tienes que hacer es recuerda quién está contigo en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para sentir a Dios? Debemos cambiar nuestro enfoque, ¿verdad? Hay una frase que leí en un libro que dice, no veas quién se fue, sino ve quién se ha quedado. Porque a veces nos podemos enfocar en quién se fue y estamos preocupados porque se fue, estamos preocupados por la pérdida, que no ponemos atención que está Dios ahí con nosotros. Entonces, no veas quién se fue, sino que fíjate quién se ha quedado. Entonces, el número 1 es, recuerda quién está contigo. 2, deja ir a los que no quieren estar en tu vida. Hay un pastor que dijo, suéltalos porque ya se fueron. Es importante aprender a soltar. Entonces, esto es algo importante porque por eso quería tocar el tema de Demas, porque Demas abandona a Pablo en el momento más complicado de su vida. Demas fue alguien muy cercano a Pablo. Él estaba tan cerca de él que estuvo en los momentos importantes de su ministerio, estaba aprendiendo y estaba predicando el evangelio a otras personas. Pero cuando llega el momento difícil, cuando las cosas dejaron de ser convenientes, desapareció como por arte de magia. Se fue. ¿Y sabes qué me está diciendo este texto? Me está diciendo que Pablo no se está refiriendo a que un enemigo se fue, sino que él está hablando de una persona cercana.
de una persona que a lo mejor podía ser su amigo, a lo mejor alguien que él había puesto su confianza en él, de repente en el momento que más lo necesitaba, se fue. Y a veces va a haber personas en tu vida que te va a pasar lo mismo. Hay personas en las cuales tú le tenías confianza, personas que a lo mejor tú decías, no, esta persona sí va a estar conmigo, y de repente cuando se pone difícil, como por arte de magia, van a desaparecer. Pero es importante que tengamos que aprender a dejar de ir a esas personas que no necesitas en tu vida. Porque mira, hay gente que solo camina contigo por conveniencia, no por convicción. Y es tiempo de que si alguien ha roto tu corazón, si has sentido soledad, si te han abandonado, es tiempo de dejarlo ir. Es tiempo de soltar a esta persona o esta cosa o esta cosa que está haciendo que tú no puedas seguir adelante. Porque mira, algo que me gustó es cuando tú pierdes a una persona en tu vida, su partida no es una derrota, sino que más bien es una liberación que Dios te está haciendo. Y esto es muy importante porque a veces tú y yo no queremos soltar. Y a veces estamos luchando con Dios. Es que esta persona era mi mejor amigo, mi mejor amiga, o a lo mejor esa novia que tú estás teniendo, que te estás aferrando, ese novio, suéltalo, está diciendo el Señor, no te conviene, no es para ti. Pero a veces uno está tratando de jalar y peleando con Dios, pero Dios te está animando a que en esta tarde tú puedas aprender a depender de Dios y no de otras personas. Porque solamente Dios permanece para siempre, lo demás tiene expiración. Entonces, otra cosa que tú tienes que hacer, sigue sirviendo aún cuando estés solo. Pablo, aunque estaba pasando por dificultad, por problemas, por abandono, soledad, le dijo a Timoteo, tráeme a Marcos porque me será útil para mi evangelio. Entonces, esto es un gran ejemplo de Pablo, que aunque Pablo está pasando por estos momentos, aún estaba preocupado por cumplir su propósito. Aún estaba preocupado porque esto se cumpliera. Y esto es algo importante porque a veces cuando las personas se sienten demasiado en soledad o abandonadas, a veces tú tiendes a distanciarte del ministerio o de servir en la iglesia. A veces cuando sientes soledad, puedes decir, no, pero es que ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco de Dios? ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a leer la palabra de Dios si me siento solo, abandonado, con el corazón roto? Pero Pablo está animando a que tú sigas adelante aun cuando estás pasando por dificultad. Por eso es algo que él está diciendo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me dio las fuerzas para seguir predicando la buena noticia, para seguir adelante en mi ministerio. Entonces, no todo está perdido cuando la gente te abandona o las cosas tienen expiración. Pablo no dejó de trabajar a pesar de que estaba solo, a pesar de que estaba abandonado, incluso en esa celda fría, en esa celda donde él iba a morir, ¿verdad? Él seguía preocupado por cumplir su propósito. Y eso es lo que Pablo está tratando de animarte. Entonces, con esto quiero terminar, invitar al grupo si pasa enfrente. ¿Qué es lo que quiero inspirarte hoy con esta historia? Mira, hay algo poderoso en saber que Dios permanece para siempre. Porque todos vamos a pasar por un momento de soledad y abandono. Todos vamos a pasar en un momento donde vamos a sentir que las luces se apagan, que todo está en oscuridad. Pero vas a tener momentos donde no vas a recibir llamadas, donde no vas a recibir un texto de aquella persona que pensaste que era tu amiga, que pensaste que era tu amigo. Y Pablo conocía esta oscuridad. Pablo no estaba escribiendo esto desde un hotel de 5 estrellas, no estaba en una comodidad. Pablo estaba en una cárcel fría, en un momento complicado de su vida. Y aún así, él nos está diciendo, confía en Dios, porque Dios permanece para siempre. Y eso es lo que yo quiero inspirarte esta mañana, que tú, a pesar de tu soledad, a pesar de tu abandono, a pesar de que alguien rompió tu corazón, sigas recordando las palabras de Pablo, de que Dios estará contigo en todo momento. Y mira,
¿sabes qué me dice esto a mí? Me dice que tú y yo podemos estar en la temporada más difícil de nuestra vida, pero aún ahí vamos a poder ser sostenidos por Dios, por una fuerza invisible o sobrenatural que viene de Dios. Entonces, a pesar de que tú y yo pensamos que es lo peor de lo peor, que estamos en la peor situación, Dios aparece y te recoge con su fuerza, te recoge con un poder sobrenatural que solamente Él te puede dar y nadie más. Y por eso quiero recordarte lo que dice Isaías: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pero, ¿sabes? Hay algo muy importante. Hoy vamos a cantar una canción que dice: espacio te haré. Y esto es muy importante entender, porque a veces podemos llenarnos de cosas en nuestra vida. A veces puedes llenar tu vida de relaciones, de amistades, que ya Dios no cabe en tu corazón. Y es tiempo de que tú debes hacer espacio en esta tarde para Dios. Porque cuando tú dejas que Dios entre, Dios puede transformar tu vida, Dios puede transformar tu matrimonio, Dios puede cambiar tu situación, pero cuando tú lo dejas entrar, mientras Dios esté viendo desde afuera, no puede hacer nada en tu vida. Y es tiempo de que nosotros debemos hacer espacio para Dios en esta tarde. Y así es que yo te animo a que te pongas de pie junto conmigo. Y mira, siempre abrimos el altar. Si tú estás sintiendo soledad, abandono, y dices: Señor, ¿sabes qué? Necesito de ti. Dios está aquí para consolarte. Dios está aquí para revelarse a tu vida. Si tú necesitas oración, cualquier tipo de oración, yo te animo a que tú puedas pasar enfrente. Yo quiero tener el privilegio de poder orar junto contigo. Pero es tiempo de hacerle espacio a Dios en nuestra vida esta mañana.